Muy buenos días y gracias por acompañarnos un domingo más en este repaso a la información de la actualidad parlamentaria. Comenzamos. La Fiscal Superior de Canarias ha entregado el informe de la institución correspondiente a 2024. El documento destaca un incremento de la delincuencia en las islas y de la violencia a través de las redes sociales. Las localidades con mayor presencia de turistas siguen reivindicando su estatus específico como municipios turísticos. Esta semana los cabildos han dado el visto bueno a la norma que se está tramitando en el Parlamento. El secretario general de Nueva Canarias y portavoz en la Cámara, Luis Campos, es el invitado de nuestra entrevista de hoy. Con él hemos hablado, entre otros asuntos, sobre las alianzas que su formación está explorando de cara a las próximas elecciones generales. Las y los farmacéuticos de Canarias reivindican un papel más activo en la prevención de la salud y piden que cada farmacia tenga en su fachada un desfibrilador. Son algunas de las cuestiones que nos han trasladado en la sección Buscamos Respuestas. Queremos utilizar las farmacias como espacios cardioprotegidos. Queremos que todas las fachadas de las farmacias dispongan de un desfibrilador. ¿Tienes al farmacéutico preparado para poder utilizarlo durante el periodo de apertura de la farmacia? Aumenta la delincuencia en las islas, pero no de forma alarmante. Es lo que recoge la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, que esta semana ha llegado al Parlamento. La fiscal superior, María Farnés Martínez, ha desvinculado ese incremento del fenómeno migratorio y ha destacado la violencia que se ejerce contra las mujeres y a través de las redes sociales. La derivación de los menores migrantes en 15 días es prácticamente imposible. La Fiscalía denuncia que no existe tiempo material para determinar la edad de estos niños. Porque llegan al Hierro, por ejemplo. Del Hierro hay que traerlos para acá. De aquí hay que llevarlos a un centro, de un centro a un centro médico, de un centro médico al hospital. Ya se nos ha pasado. En la memoria consta que han aumentado los casos de violencia de género a través de las redes sociales y preocupa que sea entre adolescentes. En menores un aumento de moving en redes sociales y en el caso de la violencia sobre la mujer de mayores se produce, digamos, si ha habido algún aumento lo ha habido en aquellos delitos que se cometen a través de las redes sociales. La falta de infraestructuras judiciales para atender a las víctimas de violencia en Santa Cruz de Tenerife es otra de las quejas de los fiscales. Servicio, una máquina de café o algo, algo humano para que esta persona que acaba de sufrir una agresión esté en condiciones de poder prestar declaración con dignidad. Con esta y otras cuestiones que afectan al Ministerio Público, la Fiscal Superior de Canarias ha entregado la memoria correspondiente al año pasado a la presidenta del Parlamento. La ley de municipios turísticos, impulsada por estos 13 ayuntamientos que están viendo, continúa su trámite parlamentario después de que los cabildos hayan dado su opinión favorable a la norma. Lo han hecho, eso sí, tras pedir que se atiendan algunas singularidades, sobre todo en cuanto a los requisitos para la consideración de municipio turístico. Las Islas Verdes han pedido un traje a medida, mientras que otras como Fuerteventura solicitan que el criterio principal no sea el del número de camas. Entendemos que se tienen que establecer las herramientas ágiles y efectivas que permitan dar respuesta a esos requerimientos de la ciudadanía canaria. No puede ser que el criterio principal para determinar en esta propuesta de ley sea el número de camas. Deben considerarse presiones sobre servicios, sobre la movilidad de la población, sobre los recursos naturales. Del mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, no sé si incluye o debe o no incluir el de las viviendas vacacionales. Esta nueva voz se integre sin romper la estrategia común que hemos mantenido en Canarias. Esa unidad es la que garantiza que los beneficios del turismo se distribuyan entre todos los municipios turísticos o no y que ninguna isla quede rezagada. Un municipio turístico tiene un número oficial de habitantes empadronados, pero la realidad es que debido a los miles de turistas que reciben, su población flotante incrementa exponencialmente sus necesidades de gestión. Denominar los municipios desde el punto de vista de quiénes son los que dan los servicios, quiénes son los que atienden a los turistas y quiénes son los que también tienen elementos de interés en su territorio y que atraen a los turistas. Los 13 municipios impulsores de esta ley reclaman un régimen propio. Que no es el de pedir dinero, porque todo el mundo quiere esto, si están tramitando una ley para pedir más dinero, no. Lo que estamos pidiendo
pidiendo es que se nos permita tener una estructura administrativa propia. La propuesta de ley establece que para que un municipio adquiera el estatus de municipio turístico debe acreditar al menos 2 de estos requisitos, o uno en caso de las Islas Verdes. Tener una población turística anual 5 veces superior a la población empadronada, contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamientos turísticos o contar con hoteles de 5 estrellas con capacidad para alojar a un número de turistas igual o superior al 10% de la población empadronada. El contar con un marco jurídico específico para municipios turísticos es una demanda histórica en nuestro archipiélago. El primer intento fue en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en 1995. En febrero de 2007, con Adán Martín como presidente, el Consejo de Gobierno llegó a aprobar un anteproyecto de estatuto de municipios turísticos, pero nunca fue aprobado en el Parlamento por falta de consenso. 17 años después, en septiembre de 2024, se retomó el trámite parlamentario gracias a esta iniciativa legislativa. La gran dificultad viene en poner de acuerdo a los 88 municipios de Canarias. Nosotros entendemos que también lo que puede ser la afluencia, el número de visitantes, los elementos patrimoniales o culturales también forman parte del turismo y no solo las camas hoteleras. Las negociaciones entre la FECAN y los municipios proponentes están avanzando y ya se plantean enmiendas para llegar a un consenso. Poder pulir ese texto que esperemos que llegue con el mayor consenso para la aprobación del Parlamento. Actualmente en Canarias solo tienen un estatus diferenciado los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Lo que quieren los municipios turísticos es equipararse administrativamente hablando a estos 4 grandes municipios. En pocas semanas, los presupuestos generales de Canarias entrarán en el Parlamento y el Gobierno ha explicado que se están haciendo desde la prudencia por desconocer si finalmente habrá o no cuentas estatales. La consejera Matilde Acián ha denunciado que hoy Canarias recibe 200 millones menos que los últimos presupuestos presentados por el Estado. La inflación y el turismo hacen que se esté recaudando más y la oposición quiere saber a qué se va a dedicar ese dinero. ¿Las prioridades de gasto mirarán de frente a los problemas estructurales de Canarias o van a seguir elaborando un presupuesto que solo mire de reojo a los equilibrios internos del pacto de gobierno? Unas cuentas ya en el horno, pero en una coyuntura que, dice el Gobierno, obliga a la prudencia. Que no tengamos unas reglas fiscales marcadas y claras. Déficit, techo de gasto o qué partidas van a venir a Canarias de manera definida. Yo creo que no son nada despreciables las limitaciones con las cuales nos tenemos que enfrentar a la tarea presupuestaria. Y denuncia la consejera que el Estado ha detraído unos 200 millones de euros de transferencias a las islas. Se han quitado del presupuesto inicial que había, que se realizó en 2022 para 2023, 226 millones que le correspondían a Canarias. Ya se ha anunciado el desbloqueo de los 30 millones del Plan contra la Pobreza, aunque hay dudas sobre su posible ejecución. Vamos a ver qué podemos hacer desde noviembre a diciembre con estos 30 millones del Plan de Pobreza. Va a estar difícil. Desde El Hierro se piden más ayudas a la adquisición de primera vivienda y desde La Gomera, apoyo al alumnado universitario. Me refiero a la posibilidad de eximir del IGI a los servicios de hospedaje en las residencias universitarias públicas de Canarias. La falta de vivienda no solo expulsa a los jóvenes, sino que vacía nuestros pueblos y también desestructura a la propia comunidad. Aunque Hacienda prefiere optar por otras vías, Acián se ha comprometido a estudiar sendas propuestas. El Grupo Socialista ha anunciado una proposición de ley para impulsar el derecho a la vivienda en las islas. Apuestan por aumentar los impuestos a los grandes tenedores y bajarlos progresivamente a los que compren un inmueble como primera vivienda. Frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Hay que intentar que Canarias no se convierta en un paraíso fiscal para los fondos buitres que hoy están comprando mucha vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Nueva Canarias descarta concurrir con otras formaciones nacionalistas a las elecciones generales. Sí se exploran alianzas con partidos del Congreso que contribuyan, han dicho, a frenar el avance de la ultraderecha. Es uno de los titulares de nuestra entrevista con el portavoz y secretario general del partido, Luis Campos. Señor Campos, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa de nuevo.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, estamos ya en octubre y este mes es sinónimo de llegan los presupuestos de Canarias al Parlamento. Quiero empezar hablando precisamente de dinero, de cuentas, porque la ministra de Hacienda ha dicho esta semana en el Congreso que se van a presentar este año, sí, presupuestos generales del Estado. ¿Usted se lo cree? Me gustaría creerlo y sería bueno trabajar para que efectivamente hubiera presupuestos generales del Estado. 2 años sin contar con los mismos al final incide en muchas cuestiones, en muchas inversiones y evidentemente también perjudican a lugares como Canarias, sin duda alguna. Por tanto, y además me consta que se está trabajando para que esos presupuestos salgan adelante en reuniones que hemos mantenido con otras organizaciones con las que tenemos contacto, de la izquierda plurinacional, del resto del Estado español, pues se han puesto en contacto con ellos para ver la posibilidad, para avanzar hacia unos presupuestos generales para el año 2026. Pero cierto es que va a ser difícil, muy complicado, hay una situación casi de bloqueo permanente en muchísimas cuestiones y si ya cuesta ponerse de acuerdo para determinadas leyes, pues imagínese para la ley de presupuestos, contentar a los territorios, contentar a todas las organizaciones políticas. Sabemos que Vox, obviamente, y el Partido Popular estarán en contra de manera radicalizada, pero tampoco tiene una mayoría garantizada por la relación en estos momentos con organizaciones como Junts o como Podemos, que no garantizan que puedan salir adelante los mismos. No obstante, creemos que el esfuerzo hay que hacerlo, el intento hay que hacerlo y sería muy bueno para Canarias que esos presupuestos salieran adelante. Decía la consejera de Hacienda en relación a ese presupuesto que se ha ido prorrogando, que se han detraído, se han borrado, decía ella, de las transferencias que nos llegan a Canarias, más de 200 millones de euros. ¿Es tal el perjuicio de no tener unos presupuestos del Estado? Todo lo que venga de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, del señor Clavijo, y del actual Gobierno de Canarias, siempre hay que ponerlo en entredicho. Es verdad que cuando no hay presupuestos generales del Estado afecta a, digamos, a una certeza desde el punto de vista presupuestario en todos los lugares y evidentemente en Canarias. La mayoría de esas partidas generalmente terminan llegando, en este caso a Canarias. Es verdad que tarde o a través de otras fórmulas distintas, mediante decretos, que van aprobando lo que no se ha podido aprobar de manera directa a través del presupuesto. Pero a mí me resulta curioso cómo ponen el grito en el cielo, porque no hay presupuestos generales del Estado y las posibles afecciones que las tiene para Canarias, con un gobierno que, por ejemplo, ha dejado de ejecutar 1.300 millones de euros del presupuesto del 2024 o casi más de 2.000 millones de euros de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo largo de este periodo de esta legislatura, y ya conoceremos también la importante inejecución del año 2025. Bueno, pues frente a 225 supuestos y teóricos, aunque seguramente muchos de esos 200 y pico millones de euros van a venir por otras vías, la inejecución de los recursos propios, de los que depende de la ejecución de la acción política, de la capacidad y de la buena gestión del Gobierno de Canarias, se han quedado en las gavetas y se han perdido para profundizar y mejorar la situación en Canarias en todos los ámbitos, en la vivienda, en la sanidad, en los servicios sociales. Ahora hablaremos un poquito de esas políticas que se pueden llevar a cabo aquí, de las propuestas también de su partido, pero ya que hablamos en clave nacional, me gustaría preguntarle por esa invitación o esa casi alianza ya de Primero Canarias con Coalición Canaria para concurrir juntos a las elecciones generales de 2027, o bueno, suponemos que 2027, no sabemos si finalmente habrá adelanto electoral. ¿Deja eso espacio para que Nueva Canarias también participe de esa alianza? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, primero hablamos de la incertidumbre si va a haber presupuestos generales del Estado, ni le cuento sobre si va a haber o no adelanto electoral. Pedro Sánchez preside el Gobierno de España y eso significa que podrán ser las elecciones cuando toquen, allá por el mes de julio de 2027, que se adelanten al 26 o que las esté convocando en este mismo instante. Conocemos la capacidad que tiene para sorprendernos a todos en cuestiones como esta. ¿Qué cree que sería mejor? Yo creo, vamos a ver, es verdad que cuando se genera una inestabilidad con faltas de presupuesto, hay un momento en el que es preferible a lo mejor adelantar elecciones, pero yo ahora no lo tengo claro. Es más, creo que sería positivo mantener en el tiempo un gobierno que, aunque esté en minoría, que aunque no pueda sacar adelante todo su programa de gobierno, sí están saliendo adelante leyes muy importantes, al menos algunas que afectan de manera muy positiva a la gente. Hablo del incremento del salario mínimo interprofesional, hablo del incremento de las pensiones, No ha sido posible, desgraciadamente, por culpa fundamentalmente del Partido Popular y de Vox, por ejemplo, reducir la jornada laboral, que hubiera sido un aspecto importante.
leyes muy sociales están saliendo adelante. Pero sobre todo, no nos gustaría que fuera en este momento, porque en el momento político actual, en el conjunto de España, correríamos un riesgo importante, y es que gobernara la derecha y la extrema derecha. Y eso sí que sería mucho más grave que dejen de venir unos cuantos recursos económicos a Canarias o de que alguna ley concreta no salga adelante. Por tanto, quizás conviene contener un poco, ser capaces otras organizaciones, entre las que está Nueva Canarias, de organizarse para y generar confluencia del espacio de la izquierda, del espacio plurinacional, del nacionalismo consecuente frente a los falsos nacionalismos, para intentar generar una alternativa a esa derecha extrema y a la extrema derecha que representan en este momento Vox y el Partido Popular. Es decir, que es esa vía, digamos, la que está explorando Nueva Canarias. Efectivamente. Lo que hagan otras organizaciones políticas se los tendrán que preguntar a ellos. Resulta, no obstante, curioso, lo hemos dicho en alguna ocasión, que quienes denostaban ir con organizaciones en otros momentos como coalición, ahora vean que esta es la única vía, la única alternativa. Resulta, y yo he llegado a tacharlo de cínico, que quienes acaban de romper un espacio político que costó muchísimo tiempo crear, donde estaban conformados, integrados dentro de Nueva Canarias, llamen ahora, 3 meses después de romper ese espacio, a recomponer la unidad de lo que ellos llaman nacionalismo. Nosotros no vamos a estar en ese espacio, y lo decimos con claridad, el espacio del falso nacionalismo de Coalición Canaria, que pide competencias para luego no ejercerlas, que pide competencias para luego estar constantemente mirando a Madrid, reclamándole y llorando constantemente. Nos parece sorprendente el falso nacionalismo de una Coalición Canaria que habla de nacionalismo, que habla de autogobierno, pero pacta con la extrema derecha y el fascismo de Vox, donde los necesita. En el minuto 1 que les haga falta, como pasó en Teguise, pactaron con Vox, a pesar de que dijeron que era línea roja, que no le iban a traspasar nunca. Le faltó tiempo. Y le faltó tiempo en Granadilla, y le faltó tiempo en Arona, y lo harían en todos los sitios que necesitaran, y también en el gobierno de España, para conformar un gobierno de derecha y extrema derecha si les viniera bien. Y a nosotros ahí no nos van a encontrar. Y otras organizaciones que han hecho ese llamamiento, integrando dentro de su organización, por ejemplo, a partidos como Ciuca, que han representado lo peor de la política, algunos de los escándalos y de peor gestión en el municipio de Telde, como es Ciuca, evidentemente a nosotros tampoco nos van a encontrar ahí. Pero esa es su estrategia, ese es su camino, y lo respetamos. Nosotros tenemos el nuestro, el que decidimos en nuestro Congreso Nacional, el que celebramos en el mes de julio pasado, y ahí decidimos generar y buscar espacios de confluencia con la izquierda canaria, en el caso de unas elecciones canarias, y la izquierda plurinacional, con quien también nos estamos reuniendo en el ámbito del Estado español, con las organizaciones del nacionalismo consecuente. Y en esa línea es la que estamos trabajando nosotros. El resto tendrá que preguntárselo a ellos y tendrán que ser ellos quienes lo expliquen. Un congreso del que usted salió como secretario general de su partido, ¿cómo calificaría en estos momentos, cómo definiría la situación dentro de Nueva Canarias? ¿Cómo estamos? Pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, sobre todo después de un proceso muy duro, muy difícil, el que vivimos durante 1 año y medio, donde dedicamos todo nuestro tiempo y nuestra energía para intentar que el espacio político, como decía antes, que tanto nos costó crear, no se rompiera. No fue posible. Pero no fue posible no porque no lo intentáramos nosotros, sino porque otro, con la excusa de la renovación, que se demostró que era posible dentro del partido, a través de los cauces democráticos que afortunadamente nuestra organización tiene, como tienen otras organizaciones políticas, se podía haber solventado. Lo que había detrás era lo que ahora estamos viviendo. Y por tanto es verdad que ahora somos algunos menos, pero los que están son. Y para nosotros eso es fundamental. Gente leal, gente comprometida, gente que de verdad quiere este proyecto, y lo notamos cuando nos acercamos a cada una de las asambleas, la ilusión, las ganas, y algo muy importante, porque es verdad que hay gente que se ha ido, pero nunca nadie habla de la gente que se está incorporando al proyecto, desde organizaciones políticas como Ahora Guía, que será quien nos represente en ese municipio a partir de ahora, o nuevas asambleas locales, por ejemplo, en el municipio de Firgan, donde antes nos representaban otros, y ahora hemos creado un comité local de Nueva Canarias, pero es que lo vamos a poner en marcha en breve en municipios como Yaiza, como Tinajo, y lo vamos a poner en breve en marcha, también en breve ya en el municipio de Aruca y en otros municipios del resto de Canarias. Vamos a tener presencia en toda Canarias, con muchas ganas, con ilusión, y demostrando que nuestro proyecto no solo sigue vivo, sigue más vivo que nunca,
porque quienes conforman ese proyecto político es gente que cree en nuestras ideas, en los valores, en los principios, en lo que representa la forma de trabajar, de gobernar o de estar en la oposición, pero siempre con coherencia, de Nueva Canarias. Sobre los asuntos que se están debatiendo en este Parlamento, esta semana hemos escuchado explicar al portavoz de los municipios turísticos en qué punto está en estos momentos la proposición de ley que ellos han traído hasta aquí. ¿A usted la parte, digamos, o el requisito de las 4.000 camas no le convence demasiado, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, es una proposición de ley, tiene un aspecto muy positivo. Siempre he defendido aquellas iniciativas que no solo provengan o del Gobierno o del propio Parlamento. Afortunadamente, nuestro Estatuto de Autonomía abre cauces de participación en el plano legislativo también a la ciudadanía a través de las iniciativas legislativas populares, que por cierto, en el último pleno aprobábamos la Ley de Volcanes, que surgió también de la iniciativa popular, o iniciativas que surgen de los cabildos, como ha entrado también una modificación de la Ley de Cabildo. Y ahora esta propuesta, esta iniciativa que emana de los ayuntamientos para crear una ley de municipios turísticos. Puede tener un aspecto positivo, porque es verdad que tienen unas connotaciones en un territorio como el nuestro que requiere de, digamos, de abordajes concretos, de necesidades concretas para estos municipios. Con dos matices planteábamos nosotros. Primero, ¿qué es un municipio turístico? Porque todos podemos asociar a Arona, por ejemplo, por poner un nombre, o a San Bartolomé de Tirajana como municipios turísticos por el número de camas, por el número de oferta alojativa y otro tipo. Pero, sí, digamos que esos son incuestionables, ¿no? Claro, pero no es turístico, por ejemplo, Tejeda con su Roque Nublo, o decimos que el Teide, que probablemente junto con el Roque Nublo o Taburiente o Grajonay, pues son reclamos auténticos y el referente para mucha gente tomar la decisión de venir a nuestra tierra, por poner un claro ejemplo, no solo el sol y la playa, tienen una connotación importante. O por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, Ingenio y Telde, albergan el aeropuerto de Gran Canaria, por donde entran millones de personas con las afecciones que eso también tienen, desde acústica a de todo tipo. Por tanto, tenemos que tener una visión amplia del concepto de municipio turístico. Pero dicho eso, es verdad que a nosotros nos generaba, teniendo partes positivas, nos generaba duda alguno de los requisitos para ser municipio turístico. Y digo porque uno de ellos era al menos tener 4.000 camas. Y esto nos preocupa porque en un momento en el que estamos con el debate del turismo de masa, donde hay un debate en la ciudadanía que no es el de la turismofobia, pero sí el de así no, el de seguir creciendo sin límites, no, el de seguir ocupando cada vez más barrancos, no, el de seguir creando más camas cuando hay una saturación enorme, no. Y al mismo tiempo, cuando tenemos un debate sobre el modelo demográfico, que hemos crecido en más de 600.000 personas en 25 años, y todos los expertos dicen que no hay nada que influya más en el crecimiento demográfico que el modelo de desarrollo económico. Por tanto, que un criterio pueda ser un número concreto de camas podría empujar a algunos municipios a incentivar que hubiera más camas turísticas para alcanzar ese, digamos, estatus de municipio turístico. Nosotros que venimos defendiendo la necesidad de límites al crecimiento, la necesidad de una moratoria insularizada, la necesidad incluso de desclasificar camas en islas donde no tiene sentido seguir creando más hoteles, más plazas alojativas, pues nos parece un criterio que puede tener un elemento perverso en sí mismo en una ley que tiene muchas connotaciones positivas, pero mucho cuidado con las derivadas negativas que puede arrastrar. Bueno, en cualquier caso puede haber ahora margen para la corrección, ¿no? Para incluir modificaciones al texto. Efectivamente, nos hemos centrado en eso, hemos hecho esta crítica, pero estamos de acuerdo en la tramitación como proyecto de ley. A partir de ahí sí que vamos a trabajar para intentar situar estos aspectos, o por ejemplo, tiene mucho sentido que en una ley de municipios turísticos abordemos un elemento esencial. Si tiene sentido una ley de municipios turísticos reconocer los beneficios, pero también las cargas asociadas a la misma, es decir, mayores servicios que prestar, etcétera, supone que necesitan financiación. De repente es la ley oportuna para establecer de una vez por todas un impuesto a las pernoctaciones que permita recaudar fondos, lo que hemos llamado de manera coloquial tasa turística, que permita recaudar fondos precisamente para mejorar esa infraestructura, pero ojo, no solo para quienes nos visitan,
sino para quienes viven en esos municipios turísticos y aparte de las posibles bondades que pueda tener, también sufren, digamos, los efectos de un turismo de masa, de la llegada de cientos de miles, millones de personas a sus municipios. Bueno, ellos decían que prefirieron dejar fuera la financiación, todo aquello que tuviera que ver con la financiación, para de alguna forma favorecer el consenso. Veremos lo que pasa finalmente con esa ley, y nosotros que nos quedamos sin tiempo, y le damos las gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Dos meses después de la confirmación del primer positivo por filoxera en viñedos de Tenerife, se siguen intensificando las inspecciones, pero ya no solo en esta isla, sino en todas. El consejero de Agricultura ha pedido al Ministerio más medios para los controles fronterizos, también cambios en el protocolo de importación y campañas para la concienciación de la ciudadanía. Hacer entender a la sociedad y sancionar muy duramente a quien incumple la norma, porque al final repercute no solo en la biodiversidad de Canarias, sino repercute en la renta del sector primario. Y aparte, en este caso en la filoxera, repercute en un patrimonio que tenemos de viticultura única en el mundo. Hablamos ahora de educación porque representantes de la ONG Educom Canarias presentaron esta semana su proyecto en el Parlamento. Una iniciativa que busca, mediante la educación y el deporte, transmitir valores positivos y fomentar la buena convivencia y el crecimiento personal de los vecinos en distintos barrios de nuestro archipiélago. Fundamentalmente trabajan en Ginamar, en Gran Canaria, pero también desarrollan su labor en otras islas como Tenerife y Lanzarote. La mayoría de los trabajadores que forman parte de los proyectos son jóvenes estudiantes de Ginamar, que queremos darles la oportunidad y que sean ellos los agentes de cambio. El desarrollo comunitario a través del empoderamiento vecinal, el acompañamiento familiar, que para nosotros es muy importante, a través del respeto y de los lazos afectivos. Las asistentes sorprendieron además a los diputados y a las diputadas llevándoles un regalo, un detalle, un marcador de libros con una cita alusiva al valor inherente al ser humano. Ahí la tienen. Y otra iniciativa denominada Proyecto Canguro, es la que brinda apoyo a las familias monoparentales a través del cuidado de sus hijos e hijas. Hace unos días la presidenta del Parlamento se reunía con ellas y hoy les contamos cómo trabajan. Buenos días. A las 5 de la mañana empezamos ya aquí con los niños, para las mamás que trabajan en sitios muy tempranos. Llevamos a los niños al cole, los recogemos, los llevamos a actividades. Con la recogida y traslado de niños y niñas a sus centros educativos, así empieza la mañana en el Proyecto Canguro, una iniciativa para favorecer la conciliación laboral y familiar de madres que estén trabajando o formándose. Familias monoparentales son las que más necesitan de este servicio. Les permite a las familias poder llevar un sueldo a su casa y poder desarrollarse profesionalmente. Es el caso de Eglis, madre soltera con 2 niños a su cargo y que ha tenido que lidiar con la familia, el trabajo y la lucha contra una enfermedad. Al estar de baja médica con una enfermedad, este servicio Canguro me ha prestado ese apoyo a la recogida de los niños y a la llegada del colegio. Este es el piso donde tenemos el recurso y donde vienen prácticamente los niños por la mañana un ratito. Porque el proyecto cuenta también con instalaciones propias para el cuidado de los menores durante todo el día. Esta sería la habitación de estudio, que es donde vienen por las tardecitas a hacer el refuerzo escolar. En la actualidad atienden a una treintena de menores, facilitando la entrada de sus madres al mercado laboral. Pues en el segundo trimestre de este año, España superó su máximo histórico de ocupación, más de 22 millones de trabajadores. En este contexto hay una tendencia al alza, el job hopping, o lo que es lo mismo, cambiar de empleo con relativa frecuencia. Hoy les preguntamos a ustedes si estarían dispuestos a dejar el suyo. Mayor conciliación, más salario o mejor ambiente laboral. Son algunas de las aspiraciones que llevarán a dimitir a unos 3 millones de trabajadores. Esta cifra se ha duplicado en la última década, pasando de ser 6 de cada 100 los trabajadores que dimitían en el año 2015 a ser 13 de cada 100 en 2025. Los jóvenes tenemos menos miedo a probar nuevas cosas. Las nuevas épocas como que están un poco más
descubriendo más mundo. Ahora mismo estamos valorando más la salud mental. No respetan ni los convenios, ni las jornadas, ni nada. No hay nada estable ni nada concreto. A lo mejor no están a gusto los trabajos en los que están. Y con el tiempo, pues, en lugar no estancarse. Hay una mentalidad más abierta, no tengo un hijo, me caso ya pronto. A lo mejor tenemos otro tipo de aspiraciones. Teníamos las ideas más concretas y más precisas. Sí, yo sí me veo toda la vida, la verdad. Posiblemente sea difícil que esté toda la vida en el mismo trabajo. Se trata de una tendencia que tiene consecuencias económicas en las empresas. Seleccionar a un nuevo candidato tiene un sobrecoste de entre el 16 y el 25% del sueldo del trabajador. En Canarias contamos con más de 3.000 farmacéuticos colegiados, profesionales que defienden tener una participación más activa en el sistema sanitario. Vamos a verlo, a hablar de ello en nuestra sección Buscamos Respuestas. Los farmacéuticos canarios quieren tener un papel más significativo en el sistema sanitario y contribuir a descongestionar los servicios de atención primaria. Además, reclaman una mejor comunicación con los centros de salud. Para hablar de estas y otras reivindicaciones, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Carlos Díaz. Carlos procede de una familia con tradición farmacéutica. Es hijo, hermano y nieto de boticarios y aunque optó en un primer momento por el ámbito tecnológico, finalmente la carrera de farmacia llamó a su puerta y lleva más de una década vinculado a este sector. Desde 2018 es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Carlos. Bienvenido al Parlamento. Vamos a aprovechar esta visita para que nos cuentes qué demandan los farmacéuticos y farmacéuticas aquí en Canarias. Cada vez tenemos pacientes que están más polimedicados, toman una numerosa cantidad de medicamentos y nos gustaría el apoyo del Servicio Canario de Salud para lograr que desde el médico de atención primaria ya le prescribiera directamente a los pacientes que lo necesitaran el SPD. El SPD es un sistema personalizado de dosificación, un pastillero para entendernos, que se preparan todas las semanas en las farmacias y que realmente hacen que los pacientes se adhieran al tratamiento y que además eviten la asistencia a otros ámbitos de la sanidad, urgencias o demás, por no haberse tomado adecuadamente la medicación. Liderado por la Dirección General del Paciente y Cronicidad, conjuntamente con la Dirección General de Programas Asistenciales, se ha iniciado el desarrollo de un proyecto que contempla los SPD. Esperamos que en los próximos meses se pueda ya poner en marcha el pilotaje. Y posteriormente, si el resultado es bueno, pues se extendería al resto del archipiélago. Tenemos en Canarias más de 770 farmacias repartidas por todo el territorio y los pacientes nos llegan con problemas de su medicación. Si tenemos una comunicación más directa con el profesional médico del Servicio Canario de Salud, lograríamos mejorar muchísimo la atención al propio paciente, porque solventaríamos muchísimos problemas que desde la farmacia lo podemos hacer, que de otra manera sobrecargarían al sistema. En este sentido hay ya una experiencia en la isla de Tenerife, un proyecto que se está llevando a cabo actualmente, pero ya llevan unos 2 años y medio. Los resultados son buenos, pero para extenderlo a toda la comunidad, pues se necesita un proyecto más específico y que sea a través de la receta electrónica continua. Tenemos que esperar un poco porque cambió el proveedor de receta electrónica, pero vamos, que es nuestra idea el llevarlo a cabo. Todos los años tenemos una campaña de gripe que no llega a los valores que deseamos. Desde la farmacia podemos ser participantes activos para poder lograr que la gente se vacune. También tenemos campañas de prevención de cáncer de cervix, campañas de prevención del cáncer de colon. En Castilla y León, por ejemplo, con la campaña Meter a la farmacia en la campaña de gripe, ha aumentado las tasas de vacunación en cerca de un 20%. Estamos también totalmente de acuerdo. Conseguir que más personas se vacunen, evidentemente, es un beneficio para la propia persona y desde luego también para el propio sistema. Y esperemos que se pueda poner en marcha pues cuanto antes. Si te digo que te tapes los ojos y pienses en alguna farmacia que tienes alrededor, seguro que se te ocurren bastante. Con esa idea en mente, queremos utilizar las farmacias como espacios cardioprotegidos. Queremos que todas las fachadas de las farmacias dispongan de un desfibrilador. Tienes al farmacéutico preparado para poder utilizarlo durante el periodo de apertura de la farmacia y si no, en horarios que esté cerrado, podrás llamar al 112 y te ayudarán a resolver el problema. El que se incorpore en las oficinas de farmacia, bueno, pues puede ser un salto cualitativo. Las farmacias ya sabemos que están en todo el territorio y si todo el mundo lo identifica que es un espacio donde hay un desfibrilador, pues será muy bienvenido, será de una gran ayuda.
La mesa del Parlamento se trasladaba el jueves a Fuerteventura en su afán de acercar la institución a toda la ciudadanía de Canarias, llevando esa actividad parlamentaria fuera de la Cámara, que como saben tiene su sede principal en Tenerife. Además, los miembros de la mesa han firmado en el libro de honor del Cabildo y también entregaron una placa a la institución majorera. El Parlamento al final es la primera institución autonómica y nuestra obligación es que evidentemente los ciudadanos, los canarios no pueden ir todos a la sede del Parlamento, pero el Parlamento y el órgano de gobierno sí que puede acercarse a todas y cada una de las Islas Canarias. Y hablamos ahora de arte porque hasta el próximo 14 de octubre la Sala de Exposiciones del Parlamento acoge una muestra colectiva de pintura con motivo del Día de la Salud Mental que se ha conmemorado este pasado viernes. Organizada por el Hospital Universitario de Canarias y el Centro de la Cultura Popular Canaria, la exposición recoge el trabajo de los usuarios de la Unidad de Salud Mental de ese centro hospitalario. Una iniciativa con la que se quiere visibilizar la fuerza transformadora del arte como herramienta de expresión, de sanación y de dignidad para las personas con problemas de salud mental. Esta muestra no solo representa un despliegue de talento y creatividad, sino también una expresión valiente de quienes a través del arte encuentran una forma de comunicar, sanar y reivindicar su lugar en la sociedad. Romper el estigma, el miedo a la enfermedad mental y a los pacientes que la sufren. Y esta exposición consideramos que es un hermoso mensaje de todos los pacientes de salud mental pues, a la sociedad en su conjunto. Pues ya saben, si pueden, no pierdan la oportunidad de visitar esa exposición hasta el 14 de octubre. Llegamos al final y lo hacemos mostrándoles el rincón favorito de nuestro invitado de hoy. Vean. Canarias, cualquier sitio que vayas es precioso, pero es verdad que para mí hay 2 o 3 lugares únicos. Santa Lucía, en concreto el ingenio de Santa Lucía, pero mi rincón favorito, sin lugar a dudas, Temisa. Ahí nació toda mi familia, madre, padres, abuelos, bueno, hacia atrás. Y fue donde yo descubrí todo y todas mis primeras cosas y veces fueron en Temisa. Y porque luego es el pueblo más bonito de toda Canarias, sin duda alguna, Temisa es mi rincón favorito. Esas imágenes que están viendo corresponden, lo han escuchado, a Temisa. Se encuentra en el municipio de Agüimes, en el sureste de Gran Canaria. Y con ellas les decimos hasta el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Adiós.